Bueno, empezaba por preguntarle sobre el valor de la teoría en el contexto internacional. ¿Cuáles considera las principales reflexiones sobre la disciplina en un momento de cambio? Nosotros estamos viendo una época de transición entre un mundo que no acaba de morir y un mundo que no acaba de nacer. Y de hecho creo que es un privilegio histórico. Pero esto nos llena de incertidumbre prácticamente en todo, en el mundo social, económico, cultural y también en el mundo académico. Entonces, los usos de la teoría y reflexionar sobre cómo hacemos investigación es significativo porque es una parte más de las preguntas que nos planteamos sobre el tipo de sociedad en la que vivimos. Y en este caso, cómo generamos investigación que luego se aplica a comunicación en cualquier ámbito, o cómo pensamos en la sociedad a partir de fenómenos de comunicación. En el primer caso, por ejemplo, generamos investigación empírica, yo que sé, por ejemplo, sobre comunicación de crisis, para gestionar noticias. Y en el segundo caso, desde la investigación comunicativa intentamos plantear cómo concebir una sociedad en un mundo tan cambiante, ¿no? Esa sería la función de la teoría, ordenar lo que sabemos y proponer modelos para comprender el mundo en el que vivimos. ¿Y cuál es el modelo actual predominante en la investigación internacional en Sí. comunicación? En investigación internacional hay un modelo muy dominante, que es un modelo que se adecua mucho a las condiciones de la globalización y del hecho de que compartimos todos el mismo sistema, los mismos tipos de sistemas de medios y de medios de comunicación. Es una investigación que lo que se le pide es investigación empírica, básicamente generar datos para gestionar medios, para gestión y aplicación en medios o en resolución de problemas que puedan tener los medios, desde el cálculo de audiencias hasta el comportamiento del público, hasta definir las profesiones periodísticas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una investigación muy empírica, muy encima del terreno, ¿vale? Y muy en el sentido de muy aplicada, muy para resolver problemas de los medios, pero a eso ha renunciado a reflexionar sobre el papel de los medios en la sociedad, porque tiene un valor que decimos instrumental, muy aplicado a problemas muy concretos. Entonces, en mi conferencia he intentado hacer una reflexión sobre el por qué se ha producido este fenómeno. Y este fenómeno no solo se produce en comunicación, sino que se produce en el conjunto de las ciencias sociales, pero en comunicación de manera muy notable. ¿Cuáles son las principales dificultades en investigación face a la evolución tecnológica tan veloz? Sí, no sé si he entendido bien la pregunta, pero la tecnología para nosotros no es un objeto en ella misma, sino que la tecnología es un elemento que condiciona mucho el cambio social. Las grandes innovaciones tecnológicas suelen, pero desde antiguo, ¿no? Empezamos en el teléfono, en el coche, en la radio, en el tren, suelen transformar la sociedad de manera inesperada y de forma generalizada. Pues bien, ahora nosotros estamos viendo un proceso en que hay una nueva tecnología que de manera autónoma, por decirlo así, ¿no? Tiene esa capacidad de transformar, de tal manera que todo el ámbito digital transforma la sanidad, los sistemas educativos, los medios de comunicación, todos los ámbitos de la sociedad. Por eso es muy importante estudiar la tecnología, pero no por ella, sino por los cambios que va provocando en grupos concretos, jóvenes, gente adulta, mujeres, etcétera, etcétera, o de forma social. Ya no solo podrían, antes se decía, no podemos entender el mundo sin la televisión. Bueno, pues ahora no podemos entender el mundo sin la televisión, efectivamente, pero sin esta tecnología que lo va cambiando todo y que entra en todos los ámbitos, en el ámbito privado, en el ámbito público, en el sanitario, en el económico, es una tecnología, es una experiencia muy interesante ver cómo una tecnología no va a crear una nueva sociedad, pero la transforma. ¿Y cuáles son los principales desafíos en el aprendizaje, en transmitir la teoría en estos nuevos modelos a los Sí, alumnos y prepararlos sí. para periodistas futuros periodistas? Primero, yo llevo 34 años de profesión, ¿no? En estudios de publicidad y sobre todo de periodismo. Yo creo que lo más difícil es convencer
a generaciones jóvenes que ellos tienen su lógica y por tanto tienen su razón, como yo no me parecía a mis padres, evidentemente, pero es convencerles de que sean críticos o necesariamente un poco distantes. No fríos, sino que sepan reflexionar sobre lo que van a ser como profesionales, la función que cumplen los medios de comunicación, por ejemplo un periodista, y qué función tiene el periodismo. No solo tener la competencia profesional del periodista, sino saber su función social. Yo creo que yo soy básicamente profesor de primero y de máster, pero la gran dificultad que tenemos es intentar convencerles de que más allá de saber su oficio, tienen que entender, y eso es muy importante, tienen que entender las implicaciones de su oficio, ¿vale? Por ejemplo, no hay ningún ciudadano que sepa la actualidad, lo que pasa diariamente, sin esos profesionales. Por tanto, el profesional tiene que saber exactamente cuáles son las consecuencias y cuáles son las necesidades que tenemos en una democracia de estos futuros profesionales que ahora están ahí en el aula. Por tanto, no se trata tanto de que sean críticos en sentido convencional, sino que sepan pensar sobre su profesión. Eso es muy importante. Luego ya llegarán a ser críticos o no, pero como mínimo que sepan distanciarse, que aparte de las competencias profesionales hay la responsabilidad social. Y más ahora con tanta tecnología que la teoría a veces se compromete, ¿no? Sí, evidentemente. Luego hay una tecnificación, pero no solo social, sino del conocimiento, de la universidad, incluso del arte, ¿no? Y eso es propio de nuestra época porque estamos viviendo eso, pero no puede ser un criterio, digamos, que se absolutice, que sea mayoritario, que defina todos los campos, ¿no? Técnica sí, porque por ejemplo en mi conferencia yo no he criticado utilizar paquetes estadísticos y tal, porque son muy importantes para manejar muchos datos. Técnica sí, pero no el único criterio. ¿Cómo pueden las ciencias de la comunicación asumir una nueva responsabilidad social? Lo hemos hablado. Sí, eso es un factor muy importante y yo creo que socialmente ahora se es más consciente que hace 20, 30 años de la importancia de los medios. No se trata de que los medios manipulen eso, no, pero de la importancia, de la presencia, ¿no? Entonces, la gente de la academia tiene la función de formar profesionales, pero también tiene la función de reflexionar, no como un intelectual, sino como un académico, un investigador. El intelectual es otra cuestión, y ofrecer a la sociedad modelos para comprender lo que sucede, que puede convencer o no pueden convencer, pero no ser simplemente creadores técnicos de datos, ¿vale? Y esa responsabilidad ya la hubo en los años 30 y 40 con la crisis de los 30, la lucha contra el fascismo, y luego lo hubo en los 50. Hay que buscar nuevos criterios de responsabilidad social, porque comprender un mundo complejo necesita de modelos complejos, y alguien tiene que construirlos. Y en sociología esto se ha dado, porque se ha creado el concepto de sociedad de riesgo, sociedad líquida, etcétera, etcétera, sociedad de la información, que son conceptos que detrás hay toda una reflexión que ha calado en muchos ámbitos profesionales, sociales, políticos. Y en comunicación estamos necesitados precisamente de este tipo de grande reflexión que permita a otros que manejan medios o política o sindicatos y que les permitan comprender lo que sucede y luego centralizarlo en un concepto que sea útil. Yo creo que esta es una función que está pendiente y que en sociología o en psicología se ha producido ya. Para terminar, me voy a citar la pregunta de profesor Joaquín. Es que hay lugar para la teoría crítica, ¿y cuál es ese lugar? Sí, hay lugar para la teoría crítica, pues depende de los académicos, depende del mundo político, depende del mundo sindical, del mundo cultural, porque la teoría crítica no existe por ella misma. Generalmente es una respuesta a una situación y una voluntad de intervención para cambiar las cosas, radicalmente, parcialmente, etcétera, etcétera, ¿no? El problema en la actualidad, yo creo, es que hay falta de modelos para cambiar las cosas. Y se nos da a nivel internacional la idea muy a menudo de que esto no hay recambio posible. Con lo cual, el espacio para la teoría crítica socialmente, políticamente, socialmente, económicamente y universitariamente es escaso, porque no se requiere, no hay la voluntad de buscar alternativas sino de
Bueno, pues racionalizar las alternativas. Ideas como globalización o internacionalización, competitividad, estos tipos de criterios, las ratios, el ranking de, el otro ranking, estas cosas es una trampa social, no porque no deban existir, pero en su conjunto quitan espacio para una alternativa. Y si preguntamos a la gente que trabaja, por ejemplo, en política, o en sanidad o en educación, es muy difícil encontrar espacio para ofrecer posibilidades alternativas, parciales o globales. En los años 90 y 2000 nos hemos quedado sin eso y incluso parece que la función de la alternativa, de lo crítico, no tiene sentido. Antes de la situación actual, un historiador muy importante habló del fin de la historia, incluso como si, oiga, esto es lo que hay, esto es eterno, y claro, esto es una trampa que hemos caído. Luego se ha hablado de sociedad de la información como si fuera el único modelo. Luego de globalización, el único modelo. ¿Usted quiere estar en el centro del mundo? A competir. Y evidentemente hay alguien que crea eso y que lógicamente lo domina, que es el mundo anglosajón. Los mediterráneos, la crisis económica, no sé qué, el tercer mundo, China. Este espacio crítico, creo, y no sé si se me entenderá, pero se pierde en el momento en que algunos grandes políticos, Thatcher, Reagan, Deng Xiaoping en China, perfilan un mundo globalizado bajo un orden neoliberal. Y el neoliberalismo se basa en ser macroideológico y no dejar espacio para otros ámbitos ideológicos, ni muchísimo menos críticos.